a este webinar, que es ¿qué pasa si no cumplo con la ley de inclusión en junio del 2024? Entonces, para tales efectos, voy a compartir pantalla, una presentación que preparamos para este webinar. Si me dan un segundito. Catalina, coméntame si se ve bien, si se Sí, está sí viendo mi se ve bien. pantalla. Entonces, voy a ir a la página anterior. Y como les comentaba, la pregunta que el día de hoy junto con Fondas intentaremos responder es ¿qué pasa si no cumplo con la ley de inclusión en junio de 2024? Voy a reiterar, mi nombre es Juan Pablo Castillo, yo soy abogado de profesión. Trabajé un par de años, casi 2 años en Fundación con Trabajo. Por ende, tengo un acercamiento con estas materias que espero poder transmitirles el día de hoy. Sin más preámbulos, voy a comenzar con la presentación. Para comenzar, quisiera señalar cuáles van a ser las temáticas que el día de hoy nos convocan. Por un lado, me gustaría comenzar dando un contexto normativo respecto de cuál es la situación que actualmente nos encontramos en materia de legislación de inclusión laboral. En segundo término, intentaremos resolver la pregunta, la base de este webinar, que es finalmente qué pasa si no cumplo con la ley de inclusión en el mes de junio con algunas situaciones en especial. Y por último, también a modo de pincelada, quisiéramos también señalarles o mostrarles cuál es el estado actual del proyecto de ley de inclusión laboral, que vendría a ser un cambio sustancial respecto a las materias que aborda todo el marco de inclusión laboral, pero que se encuentra aún en discusión. Entonces, sin más, voy a comenzar con el contexto normativo. Respecto del contexto normativo, el primer punto que quisiera señalar es que durante el año pasado, es decir, durante el año 2023 y principalmente durante el último trimestre del año 2023, hubo muchos cambios respecto de cómo veníamos entendiendo las normativas de inclusión laboral a partir de modificaciones realizadas en el decreto estarán este que sientan las bases respecto de tecnología y asociadas en el sector privado. En el sector público distintas, y para efectos de este webinar nos enfocaremos y enfatizaremos el sector privado. Pues bien, estas modificaciones implicaron una modificación o un cambio respecto de la interpretación que se le venía dando por distintos actores vinculados a la inclusión laboral del artículo 157 bis, que posteriormente voy a recordar cuál es. Además, se establecieron nuevas exigencias a las empresas sobre la comunicación electrónica que las personas responsables en este momento que se encuentren en este webinar pueden recordar o pueden incluso estar habituados, porque esta fue una obligación que era para el mes de enero del año 2024. Y por último, en estas mismas modificaciones del decreto 64, hubo también introducción de materias asociadas a la ley 21.275, también conocida como la ley del gestor. ¿Por qué? Porque teníamos una ley que nos hablaba, por ejemplo, de políticas en materia de inclusión, pero no sabíamos qué era una política en materia de inclusión. Entonces, este tipo de vacíos o este tipo de lagunas legales que fueron quedando se complementaron a través de estas modificaciones al decreto 6417 y, como les decía, es sector privado. Además, y ya entrando en el quid del asunto, tenemos la introducción del decreto 36. Pues bien, ¿en qué consiste este decreto 36? Es el que viene a señalarnos, digamos, modificaciones respecto de el tema de las donaciones. ¿Por qué? Porque estos cambios, como les señalaba anteriormente, se iniciaron al inicio las empresas eran un poco encima debido a que debían donar por un lado por 2023 y por otro lado 2024. Ese es el motivo por el cual se extendió el plazo de la donación a través de este decreto hasta el día 30 de junio del presente año. Continuando con este marco normativo,
vamos a una de las principales modificaciones del artículo, perdón, del decreto 36, que fue el que modificó el decreto 64, que para todos estos efectos es el decreto base en materia de inclusión. Pero un decreto sobre qué nos habla, nos hace un aterrizaje o una bajada respecto de una norma legal, que en este caso es el artículo 157 bis del Código del Trabajo. Este artículo es el que motiva a la ley de inclusión y el que obliga a las empresas de 100 o más trabajadores a deber contratar o mantener contratados el 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez, que son ambos titulares, las personas con discapacidad o las personas asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Perdón, está ladrando mi perra, pero espero que no se interrumpa. Entonces, las modificaciones a este decreto vienen a hacer un aterrizaje, un cambio respecto de este artículo 157 bis del Código del Trabajo a través de un nuevo artículo sexto en el decreto 64. Y estas modificaciones lo que nos quieren decir es cómo contábamos a las personas con discapacidad y cómo hacíamos el cálculo respecto de la dotación promedio para poder entender si estábamos afectos o no a la ley de inclusión. Entonces, como hubo un cambio que fue, digamos, en el último trimestre del año pasado, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social se vio en la necesidad de introducir una norma transitoria que para todos los efectos ya se debiese estar ejecutando. ¿Por qué? Porque estas obligaciones son durante todo el año. Durante todo el año 2024 tenemos que cumplir con lo que señalamos en la comunicación electrónica y es una de las materias que se hace cargo este transitorio. ¿Por qué es necesario este transitorio? Porque entender este transitorio, perdón, porque nos habla de cuáles son los elementos que tenemos que saber. Nuestra dotación promedio de la empresa y a través de esa dotación promedio poder calcular si el 1% es o no superior a 100 o más a 100. Entonces, para que ya saber enero de este año 2024 es que lo que tenemos que cumplir durante este año 2024 se calcula conforme la dotación que la empresa tuvo el año pasado durante los meses de enero al 31 de octubre del año 2023, según planilla de declaración o pago de las cotizaciones al seguro administrador perdón, al organismo administrador del seguro en la ley 16.074, que en palabras simples consiste en la gestión que realizan las mutualidades para efectos del pago que todo empleador debe hacer de los accidentes del trabajo. Esa planilla es la que su empresa tiene que considerar para efectos del cálculo de este 1% en el periodo respectivo. Si la empresa tuvo entre enero a octubre este pago, toma esa dotación del pago efectivo que hizo, lo suma, lo divide en el número de meses, que en este caso sería 10, y ese resultado es el que nos va a indicar si la empresa o no cumplir con la ley de inclusión durante el año 4. Yo sé que puede sonar un poco confuso, así que para estos efectos traje un caso, unas situaciones hipotéticas para poder ejemplificarles cómo sucedería o cómo se calcula esta dotación. Entonces tenemos aquí una empresa de lácteos que le puse Vaca Flavia, esto en honor a las clases de Derecho Romano, eh, donde tenemos que esta empresa, la dotación es seguro de accidentes del trabajo, números señal. Sin embargo, para efectos del cálculo del año 2024, tenemos que tomar el mes de enero, es decir, 250 trabajadores, hasta el mes de octubre inclusive. Ese periodo de cálculo, no sé, o que debió haber servido para obtener la dotación de este año 2020
2024 y que en efecto su empresa debe estar cumpliendo al día de hoy. Entonces, si realizamos los cálculos matemáticos, nos señala que esta empresa durante estos meses tuvo una sumatoria de personas trabajadoras de 2.973. Esta cifra la dividimos por el número de meses que entre enero a octubre nos da que son 10 meses, lo cual nos da que el promedio de personas trabajadoras, perdón, el promedio de personas trabajadoras, aquí hubo un fallo, me fallan un poco las matemáticas, dividido en 10 sería 297.3. Ese 297.3, nosotros le hacemos el cálculo del 1% y nos va a decir que esta empresa, la empresa de la vaca Flavia, debe contratar o mantener contratados durante todo este año al menos a 2 personas con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez por mes. Esta es la fórmula, cómo se debió calcular esta dotación para efectos de saber si debe o no cumplir con la ley de inclusión. Ahora, otra de las modificaciones, y no voy a entrar mucho en detalle, entendiendo que esto ya fue una obligación que debe estar cumplida, son los cambios que hubo en la comunicación electrónica, donde se introdujeron nuevos parámetros que debieron ustedes informar a la Dirección del Trabajo durante este mes de enero, donde se destacan distintos parámetros vinculados a normativas de ley de inclusión como a normativas de inclusión. Entre otros factores o entre otros parámetros que deben informarse, tenemos esta cifra promedio que acabo de explicarles anteriormente, el promedio de trabajadores que también tuvimos según la fórmula explicada anteriormente, pero también otras cuestiones relativas o importantes a todo lo que tiene que ver con contratación de personas con discapacidad, como son, por ejemplo, los contratos vigentes y terminados que tengan la empresa con personas con discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez, las respectivas razones fundadas y la medida alternativa correspondiente, los cambios que hubo respecto de, por ejemplo, el certificado que la Bolsa Nacional de Empleo emite a partir del mes de enero de este año sobre las postulaciones y que no hubo postulantes, personas con discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez para un determinado puesto de trabajo. Certificado número 60 que tiene que ver con las donaciones propiamente tal, los contratos de prestación de servicio y la cédula de identidad del trabajador que prestará servicio, esto es la hipótesis de la tercerización de servicio o subcontratación. Y finalmente, respecto de las materias del gestor de inclusión, tenemos el nombre, la cédula de identidad del gestor de inclusión y además una copia de las políticas en materia de inclusión. Antiguamente los parámetros no eran tantos, pero ahora la norma es taxativa y nos señala estos son los que hay que informar y que en la práctica, en el mes de enero, se debió haber hecho y que la plataforma de la Dirección del Trabajo así también lo permitía. Pues bien, ahora vamos a intentar responder la pregunta: ¿qué pasa si no cumplo con la ley de inclusión ahora en el mes de junio de 2024? Y para estos efectos hay una frase que es muy de abogados, que es hay que distinguir. ¿Por qué hay que distinguir? Porque la normativa de inclusión y sus distintas obligaciones tienen distintos momentos en los cuales uno debiese cumplir. Por eso tenemos, por un lado, la obligación de contratar el 1% que actualmente toda empresa que se encuentra obligada debe estar cumpliendo de acuerdo a lo informado en el mes de enero del año 2024, como primer punto. Entonces, si esta empresa tuvo tenía que contratar 2 trabajadores con discapacidad, durante todo el año, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, debe contratar a estas 2 personas para encontrarse en cumplimiento de esta obligación. Porque además, si bien la obligación es de carácter anual, el cumplimiento de esta es de carácter mensual, según lo dice el propio reglamento de la ley de inclusión. Por otro lado, tenemos las medidas alternativas o subsidiarias, que sería el término correcto, digamos, jurídicamente hablando, las cuales se deben ejecutar durante el mes de enero del año 2024, previo al envío de la comunicación electrónica,
pero como les señalaba en un inicio de la presentación, en el caso de las donaciones, debido al, digamos, a todo lo relativo a los montos por los cuales las empresas en incumplimiento debiesen donar, se dio esta situación o se dio este parche o esta extensión de plazo hasta el mes de junio del año 2024, por eso es un caso especial. Respecto de la comunicación electrónica, el único momento para que sea válidamente ejecutada esta obligación es en el mes de enero. La comunicación electrónica puede ser completada, digamos, durante los demás meses del año y la plataforma de la Dirección del Trabajo así lo permite. Y también hay un tema de índole legal que tiene que ver con la prescripción de las obligaciones en materia laboral. Sin embargo, para efectos de la ley de inclusión y de acuerdo al tenor literal de la norma misma, nos dice que esta obligación es exclusivamente completable durante el mes de enero. Por ende, una empresa que la completó durante el mes de enero se encuentra con esa obligación cumplida. Sin embargo, si una empresa la completa en el mes de febrero o marzo, ahí vamos a entrar quizás a un tipo de no discusión, pero un análisis que quizás se tiene que hacer más casuístico, caso a caso, porque hay que ver la realidad de la empresa en concreto y cuáles fueron las circunstancias y el contexto de la misma. Y respecto de los gestores y las políticas de inclusión, esto también se tiene que cumplir en cada uno de los meses del año 2024. Sin embargo, el reporte y en el momento en el cual la Dirección del Trabajo se informa de que ustedes tienen un gestor de inclusión y una política de inclusión, es en la a la plataforma de la Dirección del Trabajo. Por eso era importante hacer la distinción. Pues bien, un primer término que es necesario, a mi juicio, tener presente son las razones fundadas. ¿Por qué? Porque las razones fundadas son la puerta de entrada, la justificación o la habilitación legal que se otorga para que una empresa luego pueda tomar una determinación de cumplir vía donación o vía tercerización de servicios en el caso de que no pueda cumplir con su 1%. Para estos efectos, la regulación de las razones fundadas y cuáles son, no voy a entrar en detalles porque esto puede alargarnos un poco más la presentación. Pero en simple, las razones fundadas que nuestro sistema contempla son la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa, que en este caso una empresa no puede decir, mi giro es X, por ende yo no puedo contratar personas con discapacidad, salvo que esta empresa lo acredite a través de un análisis de puestos de trabajo desarrollado dentro de la misma, en donde señale que ninguno de los puestos de trabajo de esa empresa puede ser desarrollado por una persona con discapacidad. Por otro lado, la falta de postulantes a ofertas laborales también es una razón fundada que habilita o justifica el uso de una medida alternativa. Y en este caso, hubo un cambio en el cual se nos señala que el único medio verificador para estos efectos y para el cumplimiento de esta razón fundada o su procedencia es el certificado de la Bolsa Nacional de Empleo, sin perjuicio de que ustedes como empresas son libres de poder poner su aviso laboral o poder ofertar un puesto de trabajo en la plataforma que ustedes deseen y por el medio que ustedes deseen. Sin embargo, para el cumplimiento de esta obligación, solamente es el certificado de la Bolsa Nacional de Empleo el que hará fe y servirá para estos efectos. Continuando con las razones fundadas, tenemos el periodo en el cual estas tienen que ser cumplidas. ¿Y por qué? Porque como estábamos hablando de que las razones fundadas habilitan una medida alternativa, estas debieron ser justificadas en el mes de enero de 2024. Es decir, si ustedes tuvieron esta razón fundada de, por ejemplo, un análisis de puestos de trabajo con todos los detalles que la normativa implica, esto debió haber sido subido en la comunicación electrónica y ahí se habilitaría para el uso durante el año 2024. Respecto de su procedencia, o por ejemplo, si durante el mes de agosto o durante el mes de septiembre su empresa desarrolla un análisis de puestos de trabajo o desarrolla una oferta laboral, esa puede ser utilizada durante este año. En principio, no puede ser utilizada. ¿Por qué? Porque esto debió haber sido informado en el mes de enero.
Entonces, si una empresa tiene su análisis de puestos de trabajo en el mes de agosto y dice, pucha, no puedo completar, digamos, durante lo que me queda del año y por eso tengo la razón fundada, el fiscalizador en este caso lo que les va a decir, no, usted está en incumplimiento, usted no está contratando a las personas que se comprometió en un inicio a contratar y por ende puede ser sancionado eventualmente. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario tener en cuenta que este análisis de puestos de trabajo del mes de agosto o septiembre, por ejemplo, del mes del año 2024, no lo voy a poder utilizar durante el 24, pero sí durante el 25. Eso me habilitaría, por ejemplo, a que yo en el mes de enero tome la decisión de poder celebrar una donación o celebrar una tercerización, porque tengo la causal, tengo la motivación o tengo la habilitación jurídica correspondiente para poder proceder de esa manera y cumplir de forma alternativa con la obligación de contratación del 1%. Luego tenemos las medidas alternativas que, como les señalaba anteriormente, y para no entrar en detalles, son dos. Tenemos, por un lado, los contratos de prestación de servicios, que generalmente se dan la vía de tercerización o contratos con empresas de servicios transitorios, los cuales también no voy a profundizar porque tienen muchas disquisiciones propias de cada una de estas modalidades. Y por otro lado, donde sí voy a profundizar es en el tema de las donaciones, los cuales la propia ley nos señala que se pueden efectuar donaciones siempre en dinero. No puede ser, no voy a donar un bien, no, tiene que ser en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo segundo de la ley 19.885, que corresponde a la ley de donaciones sociales. Entonces, para comenzar con el tema de las donaciones, tenemos que tener en cuenta que las donaciones tienen en la actualidad un régimen general donde se nos señala el monto al cual debió acceder o debió ascender, más bien dicho, la donación en el mes de enero para, digamos, durante todo este año. Entonces, esta donación por trabajador no contratado al año debe ascender por lo menos mínimos al año, que en este momento son 4. Como la obligación nació en el mes de enero, se entiende que el mes en el cual se ve la cifra del sueldo mínimo es en el mes de enero. El mes de enero mantenemos este sueldo mínimo, pero es la regla que impera en este tipo de situaciones. Además, es necesario tener en cuenta que para efectos de la ley de la renta, también, digamos, jurídicamente se denomina el decreto de ley 824, las donaciones por objeto de cumplimiento de la ley de inclusión laboral corresponden a un gasto necesario para producir la renta. Pero llevémoslo a la práctica en un caso súper sencillo y continuando con esta empresa de lácteos de la vaca Flavia, donde a partir del promedio que obtuvimos hace un momento atrás, se nos dijo que eran 297 personas trabajadoras que hubo en esa empresa durante el 2023 a través de este promedio. Entonces, esta empresa, su deber de contratar correspondía a 2 personas con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez. La pregunta podría ser, ¿por qué no son 3 y son 2? En este caso, existe una norma de uno de una empresa en el mes de enero de 2024 en la comunicación electrónica, donde nos señaló que tenía hasta ese momento una persona con discapacidad o asignataria de una pensión de invalidez contratada. Contaba con una razón fundada para la no contratación. Por ejemplo, tenía este análisis de puestos de trabajo, este informe, correctamente desarrollado y por ende se encontraba jurídicamente habilitada para poder donar. Y en ese momento, para que la donación sea equivalente al menos a la contratación anual de una persona con discapacidad,
esta donación debió ser al menos por 11.040.000 pesos. Y esta donación, que se realizó durante el mes de enero, permite señalar que esta empresa se encuentra en cumplimiento durante todo el año. Esa es la regla. Tú donas en enero pensando en cómo va a ser la situación durante todo el año. Finalmente, dejé la fórmula respecto de cómo hacíamos este cálculo, donde tomamos en consideración los 24 sueldos mínimos, la persona con discapacidad o asignatario de pensión de invalidez no contratado, y lo multiplicamos por los meses del año, lo cual nos da la cifra de 11.040.000 pesos. Voy a- Ahora bien, existe en la actualidad una situación especial que, como les señalaba en un inicio de esta presentación, surge debido a la cercanía con el cumplimiento que hubo con la introducción de estas nuevas normas. Por ende, el Ministerio del Trabajo introdujo un decreto en el cual se señaló de manera expresa que para el año 2024 las empresas que se encuentren habilitadas a cumplir en forma subsidiaria con su obligación, habilitadas a cumplir, esto quiere decir que cuentan con una razón fundada a través de una medida alternativa de donación de conformidad al artículo que se señala en la lámina, podrán realizar su pago hasta el día 30 de junio de dicha anualidad. Y a la Dirección del Trabajo. Esto quiere decir que una empresa en el mes de enero debió señalar que tuvo su razón fundada y que iba a cumplir a través de una medida de donación, pero que esta donación la iba a pagar, digamos, durante el periodo que hay hasta el día 30 de junio de este año, es decir, hasta final de este mes. Por eso la importancia de plantear la pregunta de qué pasa si no cumplo con la ley de inclusión, porque aquí hay un plazo expreso que la norma nos señala y que actualmente está, digamos, es aplicable a todas las personas obligadas a esta normativa. Pues bien, tenemos que la situación especial de las donaciones, como les señalaba anteriormente, tiene estos dos supuestos de aplicación. Por un lado, que la empresa debió realizar la comunicación electrónica y que además la empresa debió haber seleccionado donación, pudiendo realizarla hasta el mes de junio del año 2024. Esa declaración se debió haber hecho en el mes de enero y la plataforma de la Dirección del Trabajo así lo dispuso, cuestión que también, digamos, cito aquí directamente a la fuente, donde se señala cómo es el procedimiento en el cual la empresa debió haber declarado que una donación es hasta el día 30 de junio. Entonces, a propósito de estas normativas y las preguntas que puedan ir surgiendo, existen múltiples preguntas que frecuentemente se van repitiendo. Por ejemplo, una primera pregunta es, si no realicé la comunicación electrónica, ¿puedo hacer uso de este plazo especial? En este caso, desde mi opinión jurídica, sería la respuesta un no, porque la norma lo que permite es el pago de la obligación, no permite digamos, la concurrencia de los requisitos para poder realizarlo. Es decir, la empresa tuvo en el mes de enero la posibilidad de señalar que iba a hacer uso de este plazo especial, pero tiene que, digamos, es el momento. Si lo hace con posterioridad, no estaría siendo jurídicamente aplicable al caso en cuestión y quedaría al arbitrio de un potencial fiscalizador si, a juicio de él, está o no cumplida correctamente la obligación. Segunda pregunta, si dono en el mes de junio del 24, ¿a qué periodo corresponde dicha donación? Podrían algunos pensar, corresponde a lo del año pasado, 2023. Otros podrían pensar, estoy donando en junio, puede ser para el futuro. No, la obligación correspondería en este caso, si yo dono, para todo el año 2024. Si yo dono ahora en junio, se entendería que estoy cumpliendo desde enero a diciembre del año 2024 con esta obligación. Si yo deseo donar para el año 2025, la donación debe ser desarrollada o debe ser ejecutada durante el mes de enero del año. ¿Qué pasa si doné previo al mes 20, al mes
por ejemplo, en este caso va a tener que verse en su mérito, digamos, esta donación que se realizó en enero del año 2023 correspondería al cumplimiento alternativo, pero de la ley durante el año 2023, no sirviendo para este año 2024. ¿Por qué? Porque esa obligación debió haberse realizado, o esa donación, en el mes de enero del año 2024. Por último, una pregunta también frecuente que se realiza respecto de las donaciones es ¿a quién le puedo donar? En este caso, la normativa es clara en señalarnos que, como les dije, te lleva el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y que dejo ahí cómo es en la práctica esta página, donde se señala que cuáles son las fundaciones que en este caso pueden recibir estos dineros, y estas fundaciones deben tener dentro de su objeto social, perdón, fundaciones, asociaciones o corporaciones, deben tener en su objeto social o incluir la capacitación, la rehabilitación, la promoción y el fomento para la creación de empleos, contratación o inserción laboral de personas con discapacidad. Que también pertenece al banco de proyectos que en este sitio web del Ministerio de Desarrollo Social ustedes pueden encontrar. Ahora, un punto importante respecto de qué pasa si no cumplo con la ley de inclusión en el mes de junio, es ponernos en la situación de no cumplir. ¿Qué pasa si no cumplí? En este caso, eh, hay una infracción a una normativa legal y por ende hay una sanción aplicable en el evento de existir una fiscalización de estas materias. Como la ley de inclusión no contiene en la actualidad ningún tipo de sanción específica, el Código del Trabajo, que es la norma donde se encuentran agregadas todas las normativas de inclusión laboral en el sector privado, nos señala que estas infracciones que no tengan una sanción especial serán sancionadas en conformidad a los incisos siguientes, que de acuerdo a este gráfico se divide según el tamaño de empresa. Este tamaño de empresa es netamente para efectos de la legislación laboral. ¿Por qué se lo señalo? Porque para efectos existe legislación económica, donde también existen los conceptos de pequeña y mediana empresa, pero que están vistos desde otro punto de vista para poder circunscribirse, digamos, dentro de este concepto. En este caso, para efectos de la legislación laboral, una empresa mediana corresponde a aquella que tiene entre 50 a 199 trabajadores, y como la ley de inclusión es para empresas de 100 o más trabajadores, se entiende que son medianas empresas y por ende sus infracciones pueden ir desde 2 hasta 40 unidades tributarias mensuales. Por otro lado, una gran empresa, para efectos de la legislación laboral, corresponde también a aquella que tiene 200 o más personas trabajadoras dentro de su dotación, y que ahí las multas pueden variar entre 3 y 60 unidades tributarias mensuales. Continuando con estas sanciones, es importante tener consideración algunos aspectos relativos a quién eventualmente me puede fiscalizar y sancionar por estas materias. Para estos efectos, la fiscalización de las materias laborales se encuentran desarrolladas y definidas por, digamos, la Dirección del Trabajo tiene estas potestades legales, y para efectos de que la ciudadanía en su conjunto tenga conocimiento sobre cómo fiscaliza, la Dirección del Trabajo dispone de un manual del procedimiento de fiscalización que es bastante complejo y que tiene muchas disquisiciones particulares, pero que en gran medida nos viene a señalar cuáles son los generales respecto de esta fiscalización y aspectos normativos que hay que tener en cuenta. Solo para señalarle alguno de estas materias, hay que tener en cuenta que la Dirección del Trabajo
En la actualidad cuenta con método de fiscalización presencial o a terreno, la fiscalización a distancia, remota o bien electrónica respecto de obligaciones que se puedan cumplir a través de esa vía, como por ejemplo fiscalizar la comunicación electrónica, y también una fiscalización semipresencial que ahí dependerá de cuáles son los elementos de la fiscalización propiamente tal para ver si concurre o no este método de fiscalización. Además, para efectos de saber cuál es la multa entre estos rangos que les señalaba en la transparencia anterior, tiene relación con los criterios que actualmente la Dirección del Trabajo posee para efectos de evaluar y señalar cuál es la categoría de la infracción propiamente tal. Sin ánimo de confundirlos, porque yo sé que estas materias pueden ser un poco áridas, solamente voy a señalar los cuatro criterios, perdón, que la Dirección del Trabajo en la actualidad tiene para estos efectos, que son la naturaleza de la infracción, la afectación de los derechos laborales, el número de trabajadores afectados y la conducta del empleador. Yéndonos ahora respecto a la ley de inclusión propiamente tal, tenemos que señalar que no es cualquier infracción la que un fiscalizador de la ADT va a, digamos, poder evaluar. Estas fiscalizaciones se encuentran, digamos, a través de un instrumento de la Dirección del Trabajo que se denomina el tipificador de hechos infraccionales, el cual en su última versión, que fue del mes de abril del año 2024, nos señalaba que a lo menos son 10 materias que la Dirección del Trabajo respecto a laboral y materias del gestor de inclusión. Estas obligaciones o estas infracciones que pueden ser sujetas a sanción, las siguientes: la no contratación o la mantención de la contratación del 1% de personas con discapacidad, el no cumplir en forma alternativa la obligación, es decir, donación o tercerización, que no se cumplan con los requisitos en materia de contrato de prestación de servicios, montos, la empresa a la cual se encuentra prestando el servicio. Si es una empresa, por ejemplo, una EST, esta tiene que estar debidamente registrada en los registros, valga la redundancia, de la Dirección del Trabajo, entre otros. Tenemos también el no registrar los contratos en 15 días hábiles a la Dirección del Trabajo de la celebración, modificación o términos de contratos de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez, contratos de trabajo, me faltó el apellido ahí. También encontramos el no registrar en un plazo de 6 meses los contratos vigentes de las personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. También tenemos el no contar con un gestor de inclusión certificado, es decir, el gestor tiene que estar aprobado ya por Chile Valora. No sirve que la empresa diga mi gestor se está certificando o tenemos pensado que este trabajador va a certificarse. No, tiene que ser un gestor ya certificado, perdón, para que esta obligación se entienda cumplida. Otra obligación es no elaborar y o ejecutar anualmente los programas de capacitación a los personales de la empresa de manera transversal, es decir, desde su plana directiva hasta, digamos, sus trabajadores respecto de materias de inclusión. También tenemos que otra infracción es no considerar las normativas de personas con discapacidad en su conjunto. Por ejemplo, la Ley Marco de Discapacidad, que es la 20.422, entre otras, en las actividades tanto dentro como fuera de la jornada laboral. Y finalmente, otra infracción, que esta es de las más recientes que se agregó en el tipificador, es que se celebren contratos de prestación de servicios con una empresa que no se encuentre inscrita en los registros de la Dirección del Trabajo, que fue algo que les señalé hace un momentito atrás. Ahora bien, ¿cómo andamos con las fiscalizaciones por parte de la Dirección del Trabajo? Para estos efectos, la Dirección del Trabajo, a través de transparencia pasiva, emite un análisis de data respecto de materias que se encuentran sujetas a su fiscalización y cómo van las cifras
hasta, digamos, el día 30 de abril del año 2024, que fue la última versión de este informe. Solo para hablarle de la 24, o sea, dato mata relato, tenemos que las materias que han sido fiscalizadas por la Dirección del Trabajo relativas a inclusión laboral como ley del gestor, por el momento llevan un total de 19 fiscalizaciones en distintas materias, donde la que concentra el mayor número es precisamente el no contratar o mantener contratados el 1% de la dotación. Pero también encontramos sanciones como fiscalizaciones, como por ejemplo el no registrar en el plazo de 6 meses los contratos de trabajo vigentes, donde hay una fiscalización. Tenemos también no cumplir en forma alternativa la obligación del 1% mediante empresas, mediante medidas alternativas, ya sea contrato de prestación de servicio o donaciones, donde también hay una fiscalización. Y, por ejemplo, hay otra fiscalización en materias de normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social en las actividades tanto dentro como fuera de la jornada de trabajo. Pero aún así, si bien se ha fiscalizado distintas materias, las cifras de fiscalización aún siguen siendo bajas. Si vemos lo que fue el año 2023, según lo que nos señala la propia Dirección del Trabajo, solo en materias de inclusión laboral hubo 4.090 fiscalizaciones. Entonces, probablemente exista una actividad durante lo que multas que han sido cursadas por la Dirección del Trabajo en estas materias de inclusión laboral, porque lo que señalaba anteriormente eran las personas fiscalizadas sobre estas materias. Pero aquí ya tenemos multas cursadas, es decir, hubo un procedimiento administrativo en el cual se verificaron estos factores que señalaba en un inicio por parte de la Dirección del Trabajo, y tenemos que hasta el momento el erario fiscal, a través de el erario fiscal por concepto de incumplimiento y sanciones a la ley de inclusión, lleva un total de 15.419.460 pesos. El año pasado fueron 4.683 millones de pesos los que se cursaron por fiscalizaciones, perdón, por multas a distintas empresas. Y esto es lo que tenemos de la fuente oficial, que es en este caso la Dirección del Trabajo, respecto de materias que han sido multadas. Y en este caso es no tener un gestor de inclusión certificado o no contratar o mantener contratados el 1% de personas con discapacidad. Ya para finalizar y a modo de cierre de esta presentación, someramente les voy a señalar el proyecto de ley sobre inclusión laboral, el cual en, en mixto lo que ha sido este proyecto de ley. Tenemos que este proyecto de ley nace por la necesidad de modificar o adaptar normativas de inclusión laboral, dado el tiempo que ha, digamos, pasado desde que entró en vigencia esta norma, y agregar algunas obligaciones nuevas, particularmente al sector público, pero lo fundamental es subir el guarismo al 2%, es decir, pasar al 2% de contratación de personas con discapacidad. Es, digamos, la obligación primera de este proyecto de ley. Como les señalaba anteriormente, esto se encuentra en comisión mixta, la cual ya se encuentra sesionando. En la última sesión, ellos lo que señalaron fue que en la próxima sesión que tengan, que no tiene una fecha hasta el momento, el proyecto ya iba a quedar en condiciones de ser votado. Entonces, tenemos algunas certezas sobre materias que toca este proyecto de ley, pero dado que no sabemos cómo se ha desarrollado esta discusión entre los parlamentarios miembros de la comisión mixta, existen otros puntos que todavía no sabemos cómo se van a resolver. Respecto a estos nudos ya resueltos,
y particularmente yéndome al sector privado, tenemos que el guarismo aumentaría al 2%. Tenemos también nuevas limitantes a las medidas subsidiarias, tanto a la tercerización como a las donaciones. Y además, uniéndolo a la lámina anterior, tenemos un nuevo régimen de multas que en este caso transforma las multas de 2 a 60, perdón, las multas que estaban de 3 a 60 o de 2 a 40 en cifras que van a depender de otros factores y que van a venir determinados ya por la propia ley, donde las multas suben porque son, digamos, por mes de infracción y por trabajador no contratado. Entonces, por ejemplo, la obligación del 1% va a subir, digamos, las sanciones aparejadas. ¿Por qué? Porque en la actualidad el poder coercitivo que tienen estas multas, es decir, el poder que tiene la infracción para que la persona pueda volver, para que la persona, digamos, entienda y cumpla correctamente esta norma, es súper bajo. Entonces tenemos empresas que prefieren incluso decir, yo no voy a hacer nada, prefiero que me multen, me sale más barato que, por ejemplo, generar la inclusión de una persona con discapacidad en mi empresa de carácter sostenible en el tiempo, que finalmente es uno de los objetivos que tuvo la ley de inclusión laboral. Respecto de los puntos en discusión, y no voy a profundizar en estos temas, son tres los que están en disputa en la actualidad, y que es la incorporación de un protocolo de trato de las personas con discapacidad en las empresas, también una transformación de lo que es el régimen de donaciones para el sector privado, particularmente, bueno, las donaciones son para el sector privado, estableciéndose distintas distinciones, como por ejemplo la limitación a donar hasta el 1%, si hay que cumplir con dos, solamente puedo donar al 1%, la limitación a que de este 1% que yo puedo donar, tiene que ser a lo menos a un proyecto distinto a la región metropolitana, y por otro lado, de este 1%, yo puedo hasta la mitad donarle a una sola fundación o corporación. Y existen algunos motivos detrás por los cuales existe discusión sobre esta norma y también el fundamento para, digamos, que se originen estas normativas. Y finalmente, uno de los nudos críticos que se encuentran en la actualidad discutiéndose es cuándo entraría en vigencia este proyecto de ley. En simple y para no generar como más distinciones de las que ya les he hecho durante esta presentación, tenemos que existe por un lado una postura que nos señala un plazo que aún no se determina, algunos señalan 2026, 2028, pero todavía no se zanja un plazo definitivo, o bien que se avanza al 2%, pero cuando la empresa ya, tanto las empresas como el sector público, en un 80%, informen, y esto se ha informado por el organismo respectivo, que existe un cumplimiento de este porcentaje y de manera automática al mes de enero del año siguiente entraría a entrar en vigencia, digamos, este aumento del guarismo al 2%. Era que hoy agradezco a Fondacio por la oportunidad y quedo abierto a preguntas, así que muchas gracias. Y si Muchas tienen alguna gracias, Juan duda, Pablo. está el código QR ahí, Cata. Te doy el pase. Muchas gracias, Juan Pablo, por la presentación, que estuvo buenísima. Los invito a hacer sus preguntas al chat para que Juan Pablo pueda ir respondiéndolas. Este es el momento para aclarar sus dudas. Catalina, ya Vamos a... tenemos dos preguntas. La primera de Catalina de la Maza dice, perdón, pero no me quedó claro lo de la donación. Si es que hicimos la CE en enero y luego hicimos la donación en enero, ¿esa donación a qué periodo corresponde, Juan Pablo? Hay que distinguir. Ujú. Entonces, gracias por la pregunta. Hay que distinguir y el instrumento que le va a permitir distinguir en este caso es que revise el certificado 60, el de Servicio de Impuestos Internos. Si la donación la hizo en el mes de diciembre y esto viene fechado del mes de diciembre, esa donación es para el año 2023. Si la donación y el certificado 60 viene fechado desde enero a la fecha,
ese, ese certificado y entonces, en síntesis, siempre debió haber sido es por el año. May, Gracias, Juan Pablo. Eh, Hernández pregunta, ¿las sanciones por no contratar o por mantener o por contratados? Este último hace referencia a contrato indefinido de personas con discapacidad / API o que no se ha formado término de relación en sus debidos plazos. eh, Son dos obligaciones distintas. Por un lado, la empresa debe contratar contratados, personas con discapacidad, y por otro lado, tiene el deber de informar los discapacidad. Respecto de los puntos que señala, y si no me equivoco, señala el contrato de trabajo, si es indefinido el de la persona con discapacidad, como la norma, no nosotros como intérpretes distinguir. Por ende, en este caso, puede ser un contrato a plazo. El tema es que exista un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo, una situación con los elementos que estos tienen de acuerdo a la legislación, y ahí se entendería cumplido. Entonces tiene que subir el contrato del trabajo, sus modificaciones, y la obligación por otro lado es el 1%. Muchas gracias, Juan Pablo. La siguiente pregunta es de Fernanda Miranda. Nosotros como personal de inclusión, o MIL, esa ley. Perdón si no lo digo, me cargaba la charla. Uy, la verdad es que yo no tengo males señales si cumplió o no. Eh, no tengo conocimiento, existen algún tipo de certificado como el F3001, que es cumplimiento de normativas laborales, pero no sé si contiene o no con las normas de inclusión, que también es uno de los puntos que por el proyecto de ley también se planteó, que es el tema de cómo la empresa cumple o no cumple efectivamente con estas obligaciones. Hola a todos. En el portal de la dirección, que distinguir que no ha dado que saber si la persona tiene una discapacidad o no. Ya. Con antecedentes, primero que todo, para efectos, la propia ley nos señala que la persona tiene que estar certificada de la discapacidad. Es decir, debió haber pasado por los procedimientos, finalmente, como de la credencial de discapacidad, y son registros que lleva el Servicio de Registro Civil. Y por otro lado, cómo informa la Dirección del Trabajo de la contratación de una persona con discapacidad es a través de, bueno, el método
es informándolo en la plataforma electrónica, en el electrónico laboral, en el REL. Y en el REL lo que ustedes tienen que hacer, y es lo que la Dirección del Trabajo ha señalado como mecanismo, un anexo de contrato de trabajo con la persona con discapacidad, donde hay que tener en consideración bastantes aspectos. ¿Por qué? Porque hay que tener en consideración que el mecanismo que señaló la Dirección del Trabajo era un anexo de contrato de trabajo. Es decir, que si ustedes, por ejemplo, se enteran ahora que una persona con discapacidad, o sea, que tienen contratada, tiene una discapacidad y se las informa a ustedes, pueden, podrían eventualmente celebrar este anexo y esta persona contaría para efectos de la ley de inclusión. Sin perjuicio de lo anterior, hay que tener mucho cuidado con cómo llegamos al dato de que la persona es una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque es un dato sensible. Entonces, como es un dato personal sensible, tiene que necesariamente ser el titular del dato el que otorgue ese dato y posteriormente su consentimiento, no pudiendo la empresa generar ningún tipo de mecanismo como ya, las personas con discapacidad que vengan a informar. Suena un poco burdo, pero es lo que no se tiene que... Se tiene que contrato, un anexo de contrato de trabajo, se señale que la persona tiene una discapacidad según credencial, por ejemplo, y eso se sube a la plataforma de la ADT. Así que esa es la respuesta, Nico. No sé si queda como más o menos claro. Ahora, Milena, voy a leer tu consulta. Ah, eso, justo me tuve problemas con internet. Gracias, Juan Pablo. Te No la te leo. preocupes. Dice Milena Segura. Buenos días, nosotros efectuamos la CE en enero, sin embargo, desde enero a abril no estuvimos en el cumplimiento del 1% por dos personas con discapacidad. Por ende, la donación que deberíamos hacer ahora en junio del 2024, ¿es solo por esos meses? Hola, Milena. Mira, vamos a ir por parte con tu pregunta. Informaron en enero. Ok. Desde enero desde enero a abril no estuvimos en cumplimiento, por ende la donación que debe... No, vamos por parte. Tú en enero informaste, digamos, una razón fundada en el mes de enero. Esa razón fundada, primero que todo, debió haber sido del año pasado. Em, por ende, si tú donabas en el mes de enero, era por lo que viene durante todo este año 2024, pero si tú cumpliste en estos meses, tú estás en incumplimiento. ¿Por qué? Porque la donación, el momento para decir yo voy a donar hasta el mes de enero era en enero, en esa comunicación electrónica. Entonces, la donación que deberíamos hacer ahora en junio es solo, no, la donación, si usted, hay que, voy a ordenarme un poco porque son varios elementos que hay que considerar. Si ustedes no estuvieron en cumplimiento e informaron que tenían personas con discapacidad contratada, ustedes en la actualidad se encuentran en incumplimiento. Si ustedes tuvieron una persona, si ustedes tenían una persona con discapacidad contratada y a la vez tuvieron razones fundadas para poder donar hasta el mes de junio, ustedes pueden donar hasta el mes de junio por todo el año, no es solamente por los meses que no tuvieron personas contratadas. Y por último, si por ejemplo ustedes realizan una donación ahora en el mes de noviembre, por ejemplo, esa donación debiese ser para ya el año 2025, no para el año 2024. No sé si se entiende, porque la pregunta tiene como varios puntos que hay que ir aclarando. Entonces, no sé, Milena, si se entiende, sino para poder orientarte un poco mejor. De todas formas, Juan Pablo, voy a dejar en el chat el teléfono del programa de inclusión laboral de Fondacio, que con la ayuda de Catalina también, si es una pregunta tan específica como esta, puede contestarla de forma privada, para que podamos contestar las demás preguntas también. ¿Te parece? Ya, porque se dice que no se entiende y quizás podría mandar más antecedentes, quizás si quiere compartir más antecedentes por correo para poder ayudarla mejor, Ahora estoy porque dejando en este son varias minuto. distinciones. Inclusión. Gracias, Maylin.
Me falta, hay otra parte de la pregunta de Milena, pero otra consulta. Tenemos un trabajador del 2018 y se acreditó bajo la credencial en abril del 2023. Sin embargo, no teníamos su registro. ¿Es posible contabilizarlo igual, por ejemplo, por los meses transcurridos del 2024? No, no. Es desde el momento en que se informa en el anexo de contrato de trabajo en el cual se conta la persona con discapacidad, no tiene efecto retroactivo. Ujú, súper. Eh, Ingrid Muñoz pregunta, pero si las personas tienen su credencial de discapacidad y es antigua, pero con la ayuda del gestor se puede acreditar, igual debemos hacer el anexo de contrato. ¿Existe algún formato? Formatos, en la actualidad no existe un formato que yo tenga conocimiento. Eh, si la credencial es antigua y tiene su fecha de vencimiento ya expirada, no sirve. Senadis mismo no señaló hace un tiempo atrás, no. Si una persona se encuentra, por ejemplo, en los procesos para certificarse, y igual que la licencia de conducir. Si la licencia de conducir está vencida, por mucho que sepas manejar, tú no vas a poder andar en la calle y te van a pasar una multa gravísima. Em, Tienen que hacer el anexo de contrato de trabajo idealmente, y ese anexo, una vez que lo firmen, tienen 15 días para subirlo a la página de la ADT. Siempre tengan cuidado y la mayor reserva posible con este dato personal sensible que es la discapacidad de una persona. Entonces ahí con los criterios propiamente tales para poder resguardar ese dato sensible del trabajador o trabajadora. Perfecto. Jimena Riquelme pregunta, no me queda tan clara la respuesta sobre el incumplimiento de contratación. ¿Hay alguna manera de subsanar el incumplimiento de contratación si no se cumple totalmente la contratación del 1% durante algunos meses durante el presente año? Mira, perdón, Maylin, que Sí, justo Ingrid comentó a propósito de la pregunta que recién estaba intentando responder, que señala que no es antigua la credencial, es antiguo el colaborador. La credencial está al día. Si la credencial está al día y el trabajador así lo dispuso ante el personal de su empresa, se puede celebrar ese anexo y esa persona comenzaría a contar a partir del primer día hábil del mes siguiente. Entonces, como te decía, si, por ejemplo, celebran hoy día que es 6 de junio este anexo de contrato de trabajo y el trabajador viene trabajando del año 90, quizás me extendí un poco del año, no sé, 2010, eh, sin perjuicio del tiempo que lleve en la empresa, a partir del momento en que se informa se puede empezar a contar. No sé, Ingrid, si te queda un poco más clara la pregunta. dice que sí. Igual a todos nuestros invitados los invito, valga la redundancia, a cualquier consulta que tengan, comunicarse al, al a- y más personalizada. La pregunta, la última Ya, pregunta, voy con, voy con con la de con Jimena. la pregunta de Jimena. Dice, ¿hay alguna manera de subsanar el incumplimiento si no se cumple totalmente la obligación del 1% durante algunos meses del presente año? Es una respuesta más o menos complicada porque tiene que ver con el tema de el único mecanismo que al menos el decreto 64 establece es a través de la oferta, del desarrollo de ofertas laborales una vez que se genera la vacante de una persona con discapacidad. Me explico. Si por ejemplo, el día 6 de junio teníamos un trabajador con discapacidad y esa persona se desvinculó hoy día, la empresa tiene hasta todo el próximo mes, que es el mes para generar una oferta laboral. Esa oferta laboral tiene que cumplir con los requisitos de la razón fundada, que en este caso son son 2 semanas corridas, que tiene que estar esta oferta, y si esa oferta no llegan las personas, se entiende que se habilita para poder tomar una medida subsidiaria.
si esta persona, si esta empresa pudo contratar a esta nueva persona con discapacidad por la vacante antigua, se entiende que hubo una continuidad de esta persona con discapacidad en el cargo. Por ende, se entiende que la empresa igualmente está en cumplimiento. No sé si se entiende, son como pasos que hay que ir siguiendo, pero en definitiva, y también a modo de pregunta frecuente, es ¿qué pasa si mi empresa, por ejemplo, llega el mes de agosto y dice, bueno, por cuestiones internas tomamos la determinación de generar inclusiones dentro de no inclusiones dentro de la empresa, pero esas inclusiones que se desarrollan no van a servir para, digamos, el cumplimiento de ese año que está en curso, sino que te va a servir para el año que viene. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad, al momento que se realizó el conteo, fue en el mes de enero. Es como el mes donde uno toma como una foto, proyecta el año y ahí uno va como reaccionando durante el año, viendo el tema de las contrataciones, pero todo evaluándolo en su propio mérito. Entonces, no es una pregunta, digamos, tan fácil de responder porque tiene muchas distinciones, pero en definitiva es ese como el mecanismo que esperar. No sé, Jimena, si te queda claro, porque igual, como te decía, tienes varios pasos. Si no, me envías un correo, nos envías un correo y te la podemos responder. Súper, muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias May también. En honor al tiempo también les invito a hacer sus preguntas, las preguntas que quedaron pendientes y también a personas que tengan que resolver caso a caso, a escribirnos en el mail que dejé en el chat. Les invito también a seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, y cualquier duda que tengan nos pueden contactar, nosotros estamos abiertos para poder ayudarlos y poder resolver cualquier duda que tengan. Les damos las gracias por su participación a todos y esperamos verlos pronto en otro webinar. Así que muchas gracias. Gracias Jimena también. Gracias a todos. Gracias, Gracias, sí, Ingrid, gracias. por el dato. Muchas gracias a todos y todas. Buen día. Muchas gracias Juan Pablo. Que les vaya súper bien. Gracias. Que se vayan todos.